Tengo para compartir hoy día una palabra interesante, con un título interesante. Pero para que usted pueda entenderme claramente lo que yo tengo que compartirle hoy, le quiero hacer llevarlo, tomar su mente y llevarlo por un camino interesante. Recién nos ministraban y nos ponían en nuestro corazón esto de relacionarnos con Dios, o de darle lugar al Espíritu Santo, o darle lugar a Cristo, o relacionarnos íntimamente con el Padre. Y esto es sorprendente. Si nosotros tenemos parcialmente un conocimiento de lo que nosotros somos, de dónde veníamos, definitivamente no tendríamos que estar en ninguna posición que nos acercara a Dios. Claramente no. Ahora, que estemos en esta posición de hijos, que estemos en esta posición de personas que estamos anhelando esto que el Señor nos ofrecía, queremos hacerle el espacio, queremos que Él ponga y haga cosas importantes con nosotros, cambia totalmente este camino. Ahora, una pregunta. Jesús nos sorprende siempre, esto no es novedad. Ahora, si Él pide que le hagamos un espacio, ¿se sorprenderá Jesús en algún minuto? No sé, buena pregunta. ¿Se sorprenderá en algún minuto el Señor Jesucristo? ¿Habrá manera de sorprender a Cristo? Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Habrá habido manera en este ministerio terrenal maravilloso que Él tuvo en nuestro favor? ¿Habrá manera que Jesús lo podamos sorprender? Pero mire qué difícil que va a ser sorprenderlo. Título de la prédica para hoy, para el grupo multimedia: una fe sorprendente. ¿Qué cosa cree que sorprenderá a Jesús cuando anduvo aquí en la tierra? ¿Habrá algo que lo habrá sorprendido? Después de todo, no debemos olvidar que Él había participado en la creación de todo lo que existía. De hecho, Él es la palabra, no el verbo. Dios dijo, Jesús hacía, ¿verdad? O sea, ¿podemos sorprender a Jesús si Él fue partícipe de todo lo que hay? Él lo que no hizo lo vio como se hizo, de dónde nació. O sea, él vio cómo es que las cosas fueron hechas por su Padre, o las declaraciones de su Padre, y Él fue el actor principal. Dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas. Ahora, y si lo dice así, ¿no? ¿No es cierto? Veamos, después de todo, Él había participado de la creación de todo lo que vio. Ninguna realidad del mundo natural lo puede sorprender según esta postura. Claro. Aún así, si hubiera tapado las cosas que nos sorprenden a nosotros, como en la por ejemplo, ustedes saben que la hermana Cristina Sandoval nos comparte unas paltas de un tamaño sorprendente, de un sabor muy especial, y yo me tomé la particularidad de agarrar un carozo, ponerlo allí un par de días en agua para que criara la raíz, y hoy lo tengo en una maceta y tengo así un arbolito creciendo. Ahora, por ejemplo, aún si topado con las cosas que nosotros no hemos topado, como yo ver crecer de un carozo puesto en agua, que le nazcan las raíces y que después lo ponga en la tierra y le nazca el arbolito, o sea, eso para mí no sé cómo sucede. Cada mañana que yo voy a ver cómo está para echarle agua, veo que está más grande. ¿Cómo sucede eso? Yo no sé. Pero es sorprendente que de un carozo cualquiera, ponerle un poco de agua, hoy yo tengo un arbolito que espero en el Señor, dentro de 4 o 5 años, como debería, poder comer parte de ese árbol. Espero. Primero espero durar 5 años más. Sí. Y la otra es que el árbol dé los benditos frutos. Sí. ¿No es cierto? Ahora, por ejemplo, ver esa semilla que florece, o pensar y tratar de entender la teoría de la relatividad, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas tremendas. Sí. Seguramente Él no se habría sorprendido con nada de esto, ¿no? Bien. Ahora, ¿podremos creer que Jesús se sorprendió de la maldad del corazón humano, por ejemplo? Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo un ministerio terrenal, no conoció pecado, por supuesto. Ahora, ¿pudo haberlo sorprendido el corazón humano porque somos
como dicen los pibes, soy alto malo. O sea, ¿no? ¿Podríamos creer que Jesús se sorprendió por la maldad del corazón humano? Después de todo, Él fue perfecto. Entonces, al ver el pecado que infectaba a cada uno de sus seguidores, se podría haber sorprendido. Yo soy santo, no participo de pecado, no es parte de mi naturaleza. Todos estos que me siguen están rellenos de mugre. O sea, lo podría haber sorprendido eso. ¿Asiento, hermana Cristina? Tranquilo. Puede que sí, pero en realidad no fue así. Pues dice que él no se confiaba del corazón de la gente, porque él conocía el corazón humano. ¿Qué cosa entonces podría sorprender a Jesús? Se nos terminan un poco las posibilidades. Es algo que nosotros nos sorprenderíamos, pero la Biblia dice que Jesús se sorprendía por la fe. Jesús se sorprendía por la fe. Cuando él veía a personas que realmente mostraban una fe profunda y verdadera, él se maravillaba. Aún en su condición de verdadero Dios y verdadero hombre, aún en su condición de santo, él cuando veía verdadera fe en el corazón de la gente, él se sorprendía y se maravillaba. ¿Qué tal? Pero no es solamente una creencia, se lo voy a sorprender. Me pregunto, ¿estaremos nosotros sorprendiendo a Jesús? Porque si hoy nos instaban a que nos acercáramos a Dios, a que le abriéramos el espacio, Él pedía un espacio para ser parte de nosotros. Ya nosotros hemos reaprendido de que no fuimos nosotros los que aceptamos a Cristo. Él nos aceptó a nosotros y nosotros no somos de aquellos que estamos con la película cambiada. Nosotros somos los que rogamos cada día que Él haga su vida en nosotros, ¿no es cierto? Así que no hemos participado en nada de la salvación que nos ha regalado. Todo ha sido un plan maravilloso de Él. Ahora, si todo ha sido un plan maravilloso de Él, ¿en algún momento lo hemos sorprendido? ¿Algún miembro de Jesús Rey de Gloria ha tenido la precaución de sorprender al Señor? Hoy veremos un ejemplo de alguien que sorprendió a Jesús con su fe. No era judío. Y veremos también algunas cosas que pueden robar la fe para que seamos nosotros menos, para que nosotros menos todavía podamos sorprender al Señor. O sea, su fe, la fe que nosotros manifestamos puede ser robada. Y se lo voy a comprobar hoy día. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Vamos a leer rápidamente, por favor. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Vamos a leer como corresponde en el nombre del Señor Jesucristo. Creo que ya se borró. Leemos, en el nombre del Señor. Estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Sin problema, el Señor dijo: tranquilo, yo voy a ir allí y va a ser sanado. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y a mi criado sanará. ¿Cuántas veces nosotros invitamos al Señor a que venga a nuestra casa? Pero mira lo que sorprendió al Señor. Él le dijo: Señor, yo no soy digno que tú vayas a mi casa. Solo di la palabra y es suficiente. ¿No seremos preguntábame yo cuando preparaba esto, ¿no seremos un poco descuidados cuando invitamos al Señor a nuestra casa? Sí. ¿Tan libremente? ¿No? Es como que yo lo encuentre a usted, Pablito, en la calle, hacía 2 meses que no lo veía por la pandemia, y digo: vení, vamos a tomar unos mates amargos a la casa, ¿no? Y yo llegue y mi señora no está, y empiece a levantar las cosas tiradas desde el piso, de la entrada: uy, disculpad, está todo así nomás, pero pasá, y encuentre aquí una mercocha, ¿no es cierto? No. Ahora, dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Que te lo dijo: tranquilo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados. Y digo: a este va, y a este otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
La palabra hallar aquí significa que él estuvo pendiente si encontraba fe por donde él había andado. Y dice aquí, yo no la había encontrado todavía. Jesús andaba en búsqueda de que alguien lo pudiera sorprender con la fe. Al oír Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y con Isaac y Jacob en el reino del cielo, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. La manera de sorprender al Señor es mostrar verdadera fe. Ahora, hemos hablado tanto sobre la fe, de hecho estamos estudiando, ¿no es cierto?, esta doctrina maravillosa que tiene que ver con la fe en Hebreos capítulo 6. Y hemos aprendido muchísimo sobre ella, sin embargo, nunca alcanzará, porque este es el método que Dios ideó para interrelacionarse con nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no hay manera de que nosotros nos acerquemos a Dios, nos preocupemos o Él nos tome en cuenta de verdad si no hay una verdadera manifestación de fe. ¿No es cierto? Las 4 básicas reglas del nuevo pacto para que nosotros podamos ser salvos es arrepentimiento, fe en Dios, creencia, restauración, permanencia. O sea, si no cumplimos esto, es imposible. Entonces Jesús dijo, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquel momento. Aún en esta breve aparición que tiene este hombre en el Nuevo Testamento, es uno de los personajes más atractivos que hay. No se habla mucho de este centurión. Sin embargo, tiene unas características bastante importantes. Los centuriones eran personajes interesantes y la Biblia habla casi siempre bien de ellos. Los centuriones eran la espina dorsal del ejército romano, o sea, cumplían una función maravillosa. En una legión habían 6.000 soldados, la legión se dividía en 60 centurias, cada uno de ellos tenía 100 soldados a su cargo. Ese era un centurión, con 100 tipos que hacían lo que él les mandaba. Estos centuriones eran los militares regulares profesionales del ejército romano. Eran responsables de la disciplina del regimiento, o sea, tenía que tener de mando, ¿no? Y eran el cemento, era lo que mantenía unido al ejército. O sea, mire qué tarea interesante. Tanto en el tiempo de paz como en el tiempo de guerra, la moral del ejército romano dependía de ellos. Polibio presenta en su descripción del ejército romano como debería ser un centurión. No debería ser tan aventurero, o sea, no es el tipo que agarraba a los 100, a ver, vamos a ir allá, allá hay cuánto, hay un enemigo, vamos, ¿no? Allá vemos qué hacemos. No había que ser tan aventurero. Él no tenía que arriesgar necesariamente, tenía que ser sabio para no arriesgar innecesariamente a su gente. Pero cuando había que poner, morir en el lugar si era necesario. No debía ser tan aventurero en busca de peligro como hombres que saben mandar. Firme en la acción y en la confianza. No debía estar demasiado deseoso de entrar en batalla. Si podía evitarla, la tenía que evitar. Pero cuando se veía obligado, debía disputar y defender su terreno y morir en su puesto si hacía falta. Los centuriones eran hombres electos del ejército romano. Es interesante notar que siempre que se mencionan los centuriones en el Nuevo Testamento lo hacen con mucho aprecio. Tenemos, por ejemplo, el centurión que reconoció que en la cruz que Jesús era el Hijo de Dios, ¿se acuerdan? También tenemos a Cornelio, el primer convertido gentil, que fue admitido en la iglesia cristiana. Después tenemos al centurión que descubrió rápidamente que Pablo era ciudadano romano y que le rescató de la furia del populacho. Tenemos otro centurión que fue informado que los judíos habían hecho un complot para matar a Pablo entre Jerusalén y Cesarea y le dio todos los datos para que eso fracasara. Tenemos también al centurión al que Félix mandó a que cuidara a Pablo. Tenemos al centurión que acompañó a Pablo en su último viaje a Roma, que lo trató con la cortesía y le aceptó como líder cuando la tormenta le hizo desembarcar el navío. O sea, un montón de textos que hablan de centuriones y siempre vistos de manera agradable, porque eran personas interesantes. Ahora, pero había algo muy especial en este centurión.
y era su relación con su siervo. Este siervo debía ser un esclavo, pero el centurión estaba apenado porque su siervo estaba enfermo y estaba decidido a hacer todo lo que tuviese a su alcance para salvarlo. Esto era lo contrario a la actitud normal de un amo con respecto a sus esclavos. En el Imperio Romano no tenía un esclavo la menor de las importancias. Nadie se preocuparía porque es lo mínimo de que alguien de ellos estuviera sufriendo, no comiera, pasara frío, se haya lastimado o muriera. A nadie le importaba. Aristóteles habla sobre las amistades que son posibles en la vida. Él decía que usted tiene que tener este tipo de amistad. No puede haber una verdadera amistad ni justicia con las cosas inanimadas. Ni tampoco, por supuesto, con un caballo, con un toro, ni tampoco con un esclavo. O sea, era... Menos mal que era Aristóteles. Era nada. Porque amo y esclavo no tienen nada en común. Un esclavo era una herramienta viva. Lo mismo que una herramienta que era un esclavo era un inanimado. Un esclavo no era mejor que una cosa. No tenía derechos legales en absoluto. Su amo tenía libertad para tratarle bien, maltratarle como quisiera. Gallo, el experto legal romano, establece sus intenciones. Dice, podemos advertir que se acepta universalmente que el amo tiene poder de vida y de muerte sobre el esclavo y puede hacer con él lo que se le plazca. Varrón, el escritor romano sobre la agricultura, tiene un mensaje sombrío en lo que divide en los instrumentos de la agricultura en tres clases. Este estaba dando la instrucción a uno que se iba a hacer cargo de un campo allí. Los articulados, o sea, tenía tres clases de elementos: los articulados, los inarticulados y los mudos. Los articulados comprenden, se comprenden los esclavos, los inarticulados el ganado y los mudos los vehículos. La única diferencia entre un esclavo y una bestia y una carreta era que el esclavo podía hablar. Este era el concepto. Catón, otro autor latino sobre agricultura, tiene un pasaje que muestra lo inusual que era la actitud de este centurión. Estaba dándole consejos a uno que se va a cargo de una granja. Decía, pasa revista al ganado y haz alguna venta, vende aceite si te conviene, y si te conviene, los precios. El exceso que tengas de vino y de cereales, vende los bueyes viejos, vende el ganado que no te interese, vende el ganado de inferior calidad, vende las ovejas dañadas, vende la lana, las pieles, las carretas, los aparejos viejos, los esclavos viejos o enfermos y todo lo demás que no te sirva. El consejo despiadado de Catón era que se echara de la finca o se vendiera simplemente a todo esclavo enfermo que muriera por allí. Ahora, con este concepto de que había en el Imperio Romano, donde este centurión era partícipe activo, llama la atención que tenga esta actitud para con este esclavo. Porque la mayoría de ellos estaban educados de que el esclavo era una cosa viva. No era más importante que una pala y no era más importante o más válido que un burro. Era una herramienta inanimada. Lo que hace un amo con un esclavo, sea inmerecidamente rebelde, que lo haga por ira, que lo haga queriendo, que lo haga sin querer, por olvido, por desprecio, por enojo, por soberbia, por lo que se le dé gana contra ese esclavo, era juicio, justicia y ley. Nadie podía decir nada en defensa de él. Está claro que este centurión era un hombre extraordinario porque amaba a su esclavo. Bien puede ser que su absoluta e inusual e inesperada gentileza pudiese ser que lo que hizo que Jesús se conmoviera, porque usted sabe que Jesús le pegaba una mirada a usted y le hacía un escáner que lo pasaba de lado a lado. Él sabía lo que usted pensaba, él sabía lo que usted hacía, él sabía lo que usted sentía, él sabía lo que había hecho, él sabía todo. El Espíritu Santo le revelaba de una manera absolutamente clara. Así miraba a Jesús. Y a veces lo invitamos tan fácilmente: Señor, ven a mi casa para que te traspase con esos ojos y vea, ¿no? Venga a mi casa y la señora diga, no, él te mire y te diga,
¿No le cocinaste a tu esposo? ¿Lo tuviste 2 días comiendo completo? ¿No? Igual No, estaba rico, ¿eh? Entonces, conociendo un poco esta historia, podemos entender a Jesús y podemos entender los entrenadores complejos que esto tiene. Ahora, tengo un montón de información de esclavo aquí, pero lo voy a saltar un poco. El centurión se acercó a Jesús, tuvo una fe sorprendente. Esta fe fue sorprendente por varias razones, algunas de las cuales mencionaré a continuación. Pero el ser sorprendente no es algo deseable en sí mismo. Las estrellas de rock pueden ser sorprendentes, pero no siempre es algo que ellos deseen. Algunos odian el éxito, o por lo menos no las fotos y las lucas o los dólares, sino esto de ser acosado por la gente siempre. Los deportistas conocidos también reclaman sobre lo mismo, no pueden ir a comer con su familia por allí porque se les llena de gente. Pero lo que vemos aquí es que esta fe sorprendió profundamente. Era una fe profunda, verdadera, que sorprendía. En otras palabras, esta fe tuvo resultados valederos importantes. Primer punto, los logros de... Eso es la introducción. Los logros de la fe. ¿Qué se logró con esto? ¿Vale la pena poder tratar, esforzarse, orar, buscar la manera de que el Espíritu Santo te asista de tal manera que vos puedas sorprender a Jesús con su fe? Es posible, lo hizo este hombre. Y ahora vamos a reconocer qué es lo que era. No tenía años de seminario, no era levita, no cantaba lindo, no había ido a la escuela dominical, no tenía un pastor que le pudiera responder las preguntas. No, el tipo no tenía nada de eso y tenía una fe que sorprendió a Cristo. Los logros de la fe. Jesús dijo a sus discípulos que la fe de un granito de mostaza podía mover montañas. Y ya hemos hablado en demasía la diferencia entre la mostaza de Oriente con la mostaza de Occidente. Claramente, se dice por allí que usted podía tener 50, 100 granitos de mostaza en su ojo y usted no lo percibe. O sea, así de fino era ese granito de mostaza. Aquí vemos un ejemplo de esa fe. Pero más bien, vemos un ejemplo de lo que Jesús estaba buscando y lo que no llegaba a encontrar en sus propios compañeros. Jesús llegó a decir, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga esta fe. Ya está complicado ahí, ¿no? No he encontrado a nadie en la iglesia que ¿me entiendes? No he logrado... me encontré por ahí con un hombre y cantó, no encontraba a nadie con esa... No, o sea, él buscó entre los suyos. Si un hombre como centurión romano pudo ver un milagro tan grande de parte de Jesús, no existía otra persona en la tierra que pudiese tener esta misma experiencia. Él lo vio el milagro. Jesús es la solución para ese siervo mío. Y lo fue y lo buscó y lo encontró y le habló y confió claramente eso, a tal punto que reconoce lo maravilloso de la presencia de Jesús y reconoce lo miserable de su condición, aun cuando no era un 4 de copa él, era un centurión, un algo importante. Sin embargo, reconoce esto. Tu nivel de educación, tu raza, tu pasado o cualquier otro aspecto de una persona no tiene nada que ver con el poder que Jesús tiene para obrar en tu vida. Si nosotros le damos el espacio que Él pretendía hoy, nos sorprenderemos de lo que Cristo puede hacer en nuestra vida. Y yo me recordaba del estudio en algunas palabras que el Señor nos decía hace un ratito. Ponga atención. Pero, ¿qué fue lo que sorprendió a Jesús en la fe de este centurión? Analicemos un poco. En primer lugar, el centurión entendió el poder y la autoridad de Cristo. Ese poder y esa autoridad natural, él la percibió. Él la pudo ver. Él sabía que Cristo era esto y él sabía la autoridad y el poder que él tenía. No se cuestionaba, no analizaba. Él miraba y sabía que esta era la solución. En primer lugar, el centurión entendió el poder y la autoridad de Cristo. Él creyó que Jesús podía hacer lo que le hacía falta a él. No necesito más. Yo tengo este problema y Él es la solución. Es que a veces lo que uno manifiesta fe en algunas cosas y en algunas personas y las personas no los perciben. Estoy pensando si das 2 ejemplos. ¿Por qué a veces uno le da tareas
reiterativas a ciertas personas. Él creyó que podía hacer lo que a él le hacía falta. La verdad es que en el lugar de donde muchos de nosotros nos caemos es en el punto este, cuando nosotros no somos capaces de esperar que Él haga lo que Él solo puede hacer. No somos capaces. Hija, yo quiero que vos dirijas la reunión. ¿Por qué? Eso es fe en ella. Es que yo quiero que usted toque la guitarra. ¿Qué es eso? Fe en usted. Es que yo quiero que el hermano tal toque, no sé, el bajo, o la pandereta, o el pito, el timbre, ¿no? ¿Por qué quiero que lo haga él? Porque yo tengo fe en lo que hace. De esto se trata. La verdad es que el lugar donde muchos de nosotros nos caemos es en este punto tan simple. Realmente no creemos que Dios pueda obrar poderosamente en nuestras vidas. No creemos esto. Oramos, declaramos, sí, pero... Sí, alguna vez, capaz que pasa, y si no, bueno, no sé. No, es que nosotros tenemos, el centurión vio a Cristo, sabía que ahí estaba la solución a su problema, y él sabía que allí lo obtendría. No fue dando tanta vuelta, ¿será este? ¿Habrá otro Jesús? ¿O serán los discípulos? ¿No será Pedro que se sanaba con la sombra? No, él sabía que era el jefe, él era el que tenía la solución. Nosotros realmente no creemos que Dios pueda obrar poderosamente en nuestras vidas. No estamos convencidos de que Él tiene poder para transformar nuestra existencia. No hemos dejado de creer que Dios existe. No hemos dejado de apoyar las doctrinas básicas de la fe. Pero de alguna manera hemos dejado de creer que Dios quiere obrar aquí y ahora en nuestras vidas. De alguna manera creemos que somos parte de un montón. Somos un montón de ovejas que caminamos para allá, porque allá se abre una puerta llamada templo y nos metemos en ese corral. Y ahí está, y nos dan un poco de pasto y otros tocan un poco de agua, cantamos un poco juntos, ¿no? ¿Cuál es la cantata del rebaño? ¡Me! ¡Me! Y hacemos un coro de ¡me! ¿No? Y ya. Y si pasa algo, pasa. Pero de alguna manera hemos dejado de creer que Dios quiere obrar aquí y ahora en nuestras vidas. El centurión no tenía años de estudio teológico. No había tenido la ventaja de ir a la escuela dominical en toda su vida. Él probablemente no podía recitar muchos versículos de memoria o definir la doctrina de la Trinidad si se pusiera, pero estaba seguro de una cosa, sabía que Jesús tenía poder para obrar en su vida. ¿Quieres ver grandes cosas en tu vida? ¿Quieres que Dios obre en tu vida, en la vida de tu hijo, o de tu hermano, o de tu iglesia? ¿Quieres superar algún defecto? ¿Tienes alguna visión de lo que Dios quiere que hagas? Dios tiene poder para obrar maravillosamente en tu vida, pero si solo tienes fe en Él y le abres el espacio. Quiere decir que mi hija no estuvo todo el día acá, la llamé varias veces y tenía sueño, se fue, tenía calor, se sentía mal. O sea, digo, porque esto es lo que el Señor nos ministró hace poquito rato. ¿No? No creamos. No creamos. No creamos que puede ser el Señor. ¿Tienes alguna visión? ¿Tienes algún sueño que alcanzar? ¿Tienes algún sueño que alcanzar? No sueño de alcanzar la cama dentro de un rato, no, sueño de la vida. Los dos. Dice, había otra cosa sorprendente en el centurión. Él se humilló ante la autoridad de Cristo. Le dijo, Señor, no merezco que entre bajo mi techo. Y nosotros los gritos, sí, ven Señor, ven, pasá, haz tú aquí, por favor, hasta aquí tu altar de adoración, vení, que acá te cal. Cuando hablamos de fe, es sumamente importante entender que la fe bíblica y la humildad van tomadas de la mano. No hay manera de separarlo. Hoy en día hay muchos que ignoran o esconden la importancia de la humildad. Solo se tiene que prender el televisor para oír que Dios quiere darte un nuevo auto, una nueva casa, más dinero del que ya tiene,
solamente tienes que declararlo. ¿No? ¿Se acuerda que nosotros escuchamos a uno que dijo, vaya y mire las casas de sus vecinos? La que más, ¿no? La que más le guste, diga, Señor, yo quiero esa casa de ese vecino y mi Dios se lo va a dar a usted. El auto. ¿No? Y él también nombró el auto y nombró la casa y todo lo que usted le vea al vecino que le guste. La señora. Peligroso, peligrosa porque escuche, ya que me da el auto y dame la hija del vecino, que venga el paquete completo, ¿me entiende? Dios mío. Solo tienes que prender la televisión para oír que Dios quiere darte un nuevo carro, una nueva casa muy grande, más dinero del que ya tiene. Solo decláralo y es tuyo. Qué fácil. Suena muy fácil y muy atractivo, ¿no? La verdad que sí. ¿A quién no le gustaría tener estas cosas? ¿Quiere una casa, doña Cris? Sí. ¿Quiere un auto? ¿Una camionetita para ir al mercado? Sí. ¿A quién quiere ir al mercado? A gastar plata. ¿Usted quiere un computador que funcione? Sí, por favor. ¿A quién no le gustaría tener estas cosas? Pero el problema es que esta clase de supuesta fe carece de humildad. Porque dígame si en este ejemplo, que usted sabe que no estoy, es real lo que estoy diciendo, no hay orgullo en decir, Señor, vos le quitas la casa al vecino con el auto y la hija adentro y me lo das a mí. No hay. ¿Dónde está la humildad en eso? Hay solamente un orgullo impreso, una ambición manifiesta. Envidia. La presencia, la presunción de decirle a Dios lo que Él va a hacer es absolutamente increíble. Usted no le puede decir a Jesús lo que tiene que hacer. No puede. Pensar que vamos a entrar despreocupados y medio saltando y corriendo a la presencia del Rey del Universo. ¿No? No sé si. Venga, hermano, pase. Ahí está Jesús en su trono de gloria, toda esa gloria y que no hay manera de imaginarla. Y yo venga y digo, no, Pablito, vení, apurate, corre, que te van a acabar haciendo. No, ¿cómo es el salón del Rey? Es el trono de Jehová, es la presencia digna del Dios del cielo. Creer que nosotros tenemos esas posibilidades es absolutamente fuera de lugar. La fe verdadera es sumisa. Si queremos ver logros con nuestra fe, tenemos que someternos a la autoridad de Cristo. Nadie que esté fuera de la voluntad de Dios puede ver la gloria de Dios. Él no se conforma con que usted más o menos enderece, no se conforma con que más o menos haga. No, tenemos que hacer lo que hizo el centurión, reconocer su grandeza y reconocer su condición. La fe verdadera es sumisa. Si queremos ver logros con nuestra fe, tenemos que someternos a la autoridad de Cristo. Esto es lo que Satanás quiere que nosotros olvidemos. Él quiere que esperemos que Dios haga cosas y que a su vez usted no las reciba, porque luego cuando Él no las haga a nuestro favor, por nuestra propia culpa, entonces nos hará sentir desilusionados y te dirá, ve que no contesta. ¿No te das cuenta que ora al Pepe? No te está diciendo cuidado, no te das cuenta que está orando para nada, ¿no? Si vos me seguís a mí, en 48 horas te doy la casa del vecino, el auto del vecino, con la hija dentro del auto. De una, así cortito, ¿no? Porque te das cuenta que tu Dios no te da nada, yo ven conmigo que yo te doy. Ese es el plan del diablo siempre. La verdad es que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Amén. Pero tenemos que estar dispuestos a dejar de hacer, repito, pero tenemos que estar dispuestos a dejar hacer lo que Él quiere hacer, en vez de pensar que podemos dictarle nosotros las condiciones con el trato para que Él haga. Somos muy complicados al orar. Cuando nosotros empezamos y agarramos envión para poder empezar a pedir, hermano, ¿no? Señor, bendice a este, pero no bendigas a este otro. Trae a ese que está descarriado, pero llévate a este que está acá, que molesta, ¿no? Cámbialo. ¿No? Cámbialo. Señor, todos los que no estén aquí, que no sean de tu voluntad, sácalos, Señor, ¿no? Arráncalo. ¿Cierto? Así somos. Poderoso. La verdad es que Dios quiere hacer grandes cosas
en nosotros, por nosotros y a través de nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a dejar de hacer dejarlo hacer lo que Él quiere hacer, en vez de pensar que podemos dictarle condiciones de un nuevo trato. El centurión tuvo esta clase de fe y él vio grandes logros como resultado. ¿Qué quiere que Dios haga en tu vida en este minuto? ¿Qué te gustaría vencer? ¿Algún pecado, alguna debilidad que tienes? ¿Realmente crees que Dios te puede librar de ese defecto? ¿Realmente crees que Él te puede transformar? Si no lo crees, no verás victoria jamás. Hay varias cosas que nos quieren robar la fe. Pensemos en esta historia, ¿cuáles son las que nosotros podemos identificar como los ladrones de la fe? Tenemos a un tipo que creyó en Cristo de una manera absolutamente profunda, a tal grado que sorprendió a Cristo y se maravilló el Señor. Ahora, hemos visto las condiciones que se deben dar para esto y también hemos visto lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de esto. Debemos dejar de darle dirección al Señor para dejarlo que Él haga lo que quiera, porque Él es soberano Dios. Pero también hay aquellos que nos roban esta posibilidad. Lectura, Mateo 8, 18 al 22. Un ejemplo maravilloso para aprender. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar del otro lado. Está hablando del lago Genesaret. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que tú vayas, gloria. Aleluya. Jesús lo miró y le dijo: escriba, si tendríamos que explicar, no tengo tiempo, pero explicar las condiciones de los escribas. No era un muchacho que dormía donde lo encontraba la noche. No. Era de una casta social acomodada en aquel tiempo, ¿no es cierto? Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Chao. ¿Por qué le dijo esto a un escriba? Rara la respuesta, porque cualquiera diga: no entendí lo que le quise decir. ¿No? ¿Por qué le habrá dicho así, no? ¿Habrá sabido el Señor algo que nosotros no alcanzamos a entender? Era un mensaje entre los dos. No, ya te voy a explicar que no. Versículo 20, Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Otro ejemplo, otro de sus discípulos, versículo 21, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Complicado. Mira si yo me muero hoy día y vos tenés que ir a enterrarme, usted tiene que dirigir la reunión. ¿Cómo voy a dirigir la reunión? Tengo que ir a enterrar a mi papito. ¿No? Complicado. ¿Sí o no que es complicado? Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí en estos dos encuentros que tuvo Jesús, veremos dos personas, o dos tipos de personas, que son candidatos para tener gran fe y para orar en el poder de Dios, pero dejan que algo les robe aquella posibilidad. En definitiva, les roban la fe. El primero es víctima de la seducción de lo sensible. Este hombre se ofreció a seguir a Jesús, pero el Señor sabía que realmente estaba lo que estaba en su corazón. Él sabía que cuando presentara la primera privación de algo, cuando ya no se sentara en la silla que le acomoda al tipo, ¿no? Cuando yo no tuviera el juguito de naranja que a veces me hacen, ¿no? Está cara la naranja, me dicen. Sí, muy sí, cara sí, la naranja. Vale como 2 lucas el cajón de naranja. Ahora, escúcheme una cosa. ¿No? El Señor sabía que en cuanto viniera la primera cosa que a él le haga falta, fuera de esa comodidad a la que estaba habituado, este hombre dejaría, huiría, dice acá, ¿no? Como rata abandonando el barco que se hunde, ¿no? Por eso le contesta así. Porque, repito, Jesús lo miraba y sabía lo que hay en ese hombre, lo que sentía, lo que pensaba, las actitudes y los deseos. Él sabía todo esto. Lo miró y le contestó por esa causa. Él sabía que en la primera necesidad que ese hombre se presentara, él iba a abandonar la fe. No debemos de creer que con esta declaración Jesús estaba diciendo que él era un mendigo. Por supuesto, Jesús no tenía grandes riquezas. Pero el punto aquí es que cualquier persona que quiera seguir a Jesús, mientras él andaba en la tierra, tendría que soportar ciertas incomodidades.
Porque voy a leer para que se entienda bien. Voy a tomar agua. Ay, no sé, creo que sí la vida. Hojas de España en la frente. Porque esto me parece una frase interesante por si acaso. Estas son las frases que yo digo por si acaso. Sí, sí. El punto aquí es que cualquier persona que quería seguir a Jesús, mientras Está todo bien mientras. Él andaba en la tierra, tendría que soportar ciertas incomodidades. Sí, verdad. Pero no incomodidades solamente que le apretaba la sandalia, le entraba tierra entre los dedos, le transpiraban las piernas, pasaba sed, tenía hambre, se tendría que sentar en el suelo, sino también incomodidades de personas. Repito, para que te entienda. Pero el punto aquí es que cualquier persona que quería seguir a Jesús, mientras él andaba en la tierra, tendría que soportar ciertas incomodidades con ciertas personas. Pues Jesús era un predicador itinerante y iba de aquí para allá y se cruzaba con todo tipo de personas. Y no estaba cómodamente sentado en ningún lugar el Señor. Y se cruzó con fariseos, con otros que lo llamaban lunáticos, con los propios parientes que lo dijeron loco, no, vamos a meterle unos loqueros, o como uno de los parientes le dijo, ¿vos sos profeta? Los profetas van a predicar lejos, anda a predicar lejos. Anda a predicar, anda a predicar allá al Congo, allá necesitan profetas. Esa era la familia de Cristo, porque se avergonzaban y creían que él estaba realmente loco. Ahora imagínese usted que venga Yayo y le dice, ¿sabes que yo soy Jesús? El Redentor de la humanidad. No, sí, ¿No? Usted también le diría, si necesitan un profeta allá en el Congo. ¿No? Porque, ¿cómo entender, no es cierto? Él andaba en la tierra, tendría que soportar ciertas incomodidades. Pues Jesús era un predicador itinerante y no estaba cómodamente radicado en ningún lugar. Este hombre no había considerado el precio a pagar por servir a Jesús y por el privilegio de tener fe. Y acá quiero hacer un hincapié en algo importante. El privilegio de tener fe es porque es un regalo de Dios. No todo el mundo tiene fe. Aquella persona, yo lo he enseñado muchas veces, que van a el Gil del Gauchito, donde van a la Virgen, a la Viena Aparecida, esa de allá del Brasil, ¿no? Aquella gente tiene presunción de fe. Tiene presunción de fe, no tiene una fe verdadera. La fe empieza y termina en Cristo. Él es el autor y el consumador, la fe está allí, entonces esa fe ha sido regalada a nosotros. Efesios 2:8-9 dice, por gracia os salvo por medio de la fe. Esto, la fe, no es de vosotros, es un don de Dios. Y no es por obra para que nadie se... Es una fe que nos ha regalado. Este hombre no había considerado el precio de pagar, tener el privilegio de la fe. Jesús sabía que se hundiría en el primer naufragio que él encontrara. La seducción de lo sensible también nos puede robar la fe en nosotros. Cuando nosotros nos rendimos a la avaricia, cuando dejamos que el deseo de tener más cosas materiales se apodere de nuestro corazón, la fe se va por la ventana. Y acá tengo un ejemplo de un pajarito que se llama cuclillo. Usted que sabe tanto de pájaros. El cuclillo, un pájaro llamado cuclillo, tiene la costumbre de poner sus huevos en los nidos de otros pájaros. Cuando nacen los huevos, los pequeños cuclillos suelen ser más grandes que la media de los otros pajaritos. Los padres, los pájaros los pajarotes de los que están dueños del nido, le dan más comida al cuclillo porque es un pájaro más grande. Y muchas veces se mueren de hambre los otros pajaritos pequeños. O sea, terminan alimentando a un hijo que no es y los propios se mueren de hambre. Cuando dejamos que las cosas ocupen un lugar central en nuestro corazón, la fe muere de hambre. Tenemos que sacar del nido estos deseos que tenemos siempre, más allá que sean los celos por las bendiciones de nuestro Dios que nos ha dado. Pero si no, terminaremos matando la fe de hambre. El segundo ladrón, y con esto termino, de la fe son los problemas con las personas. El segundo hombre fue invitado personalmente a seguir a Jesús, pero dio más importancia a su relación de vida. Quiso asistir al funeral de su papá. Jesús entonces le respondió
que los que estaban muertos espiritualmente pueden enterrar a sus propios muertos. Nos parece dura la respuesta de Jesús, pero el punto queda claro: ninguna relación en nuestra vida puede tomar el lugar de nuestra relación con Él. Nadie puede haber más importante en nuestra vida que la relación con Cristo. Ni su mamá, ni su papá, ni el novio, ni el marido, ni nada. Nadie puede ser más importante que Él. Podemos también caer en los problemas con las personas cuando dejamos que el resentimiento, la amargura hacia otros creyentes nos alejen de Cristo. Dejamos que el enemigo siembre semillas de rencor en nuestros corazones y nos alejamos de la iglesia porque no nos llevamos bien con los demás. Hemos dejado que esa relación sea más importante para nosotros que nuestra relación con Cristo. Si alguien está verdaderamente convertido, nunca se alejará de la iglesia, porque la iglesia es Cristo. Nunca se alejará de Cristo por la importancia de otras personas. Si alguien no tiene la capacidad de esperar, este no cambia más. Si alguien no tiene la capacidad de esperar que Dios termine el proceso en ese que según su término no cambia más, sin duda alguna que dejó de mirarse en un espejo para ver que él ni siquiera ha empezado a cambiar. ¿Se entiende lo que digo? Si yo no le tengo paciencia a mi hermano, si yo no espero que Dios haga el trabajo que prometió, Dios dijo, la obra que Él ha comenzado la terminará. Dios prometió esto. Entonces, si yo declaro que alguien no va a cambiar nunca, porque volvió a cometer el mismo error de antes, significa claramente a los ojos de la Escritura, claramente que esa persona, en lo personal, ni siquiera ha empezado a cambiar. Sigue teniendo las mismas falencias, mañas y pecados que trajo cuando vino del mundo. Hemos dejado que esa relación sea más importante para nosotros que nuestra relación con Cristo. Nada puede haber más importante que Cristo. Conclusión. Empezamos este pasaje hablando de lo que le sorprendió a Cristo, que fue la fe del centurión. Cuando él vio la fe sorprendió al centurión, se hizo obras manifiestas de él. Él pudo ver el resultado de aquella fe. Definitivamente Cristo dijo que muchos de los que se creían hijos de Dios serán rechazados por su falta de fe. Repito, desgraciadamente Cristo dijo que muchos de los que se creen hijos de Dios serán rechazados por su falta de fe, mientras que muchos de afuera se unirán al reino, serían víctimas de los ladrones de la fe si no tienen cuidado. Dios quiere hacer cosas sorpresivas en tu vida. Él quiere hacer cosas sorpresivas en mi familia. Él quiere hacer cosas sorpresivas en la iglesia. Él quiere sorprendernos con su poder. Lo que exige es que tengamos fe en su Hijo, que le abramos el espacio que Él demanda para que Él pueda hacer todo lo que quiera hacer con nosotros, en nosotros, por nosotros y con nosotros, solamente si manifestamos la fe en el Hijo de Dios. Vivimos en un tiempo bastante difícil, bastante complejos, bastante anormales. Cristo viene pronto, está a la vista. Hemos estudiado el Apocalipsis de una manera puntual el año pasado. Sabemos que esto es el resultado del ejercicio propio de los 4 jinetes del Apocalipsis. Falsas religiones y abundancia de religión por todos lados, guerra, hambre, muerte, peste. Todo esto que está en Mateo 24 es lo que vivimos en este tiempo. Cristo está a las puertas. ¿Encontrará fe en la tierra el Señor? Si nosotros podemos sorprender al Señor con nuestra fe, Él hará grandes cosas con nosotros. Todas las cosas que nosotros nos dispongamos en Él, Él no tiene límites con su iglesia. Todo el poder de Dios está puesto al servicio de la fe en la iglesia. ¿Podemos nosotros alcanzar todos los proyectos que tenemos? Claro que sí. Pero para eso tenemos que tener la fe del centurión. Los aliento en este tiempo a que usted pueda claramente esforzarse allí, orando al Señor para que usted pueda conseguir aquella fe, para que usted pueda tener esa seguridad absoluta que Jesús es el complemento de todo lo que necesitamos, que nada le faltará para cumplir en nosotros el propósito que Él ha ideado como Dios antes de la fundación del mundo. No le dé más directivas a Dios, solo abra su corazón para que Dios haga en usted todo lo que Él tiene pensado en beneficio y en bendición para usted. Espero que esto les sirva, espero que les agrade
Los bendigo a todos, muchas bendiciones. Muchas gracias.